Bienvenidos a la segunda parte donde continuaremos con el proceso de iluminación en la Razor Crest. Comenzamos. Retomando el trabajo anterior, estoy usando pintura de imprimación de color oscuro para evitar que la luz se nos escape por la parte inferior. En este proceso debemos aplicar varias capas a ser posible. Importante antes de imprimir las piezas, proteger las pantallas. En mi caso usé líquido de enmascarar. Como podemos observar, en esta puerta le falta una línea. Vamos a generarla con un scriber. Si hace falta, realizamos varias pasadas hasta conseguir el aspecto deseado. Una vez realizada la ranura de la puerta, procedemos a trabajar con las perforaciones en la parte superior de ella. Sin olvidarnos tampoco de realizar las perforaciones en el mando de la puerta del lado derecho, en donde pasaremos las fibras para dar luz en esa parte. En este paso, abriendo los huecos en la parte superior de la puerta, debajo de los extractores, o lo que parecen extractores, he cometido un fallo y los agujeros me quedaron desalineados. Así que tuve que cortar esa parte e intentar reconstruirlo. Para realizar este proceso corté varios trocitos de plasticar de la medida 0,25. Intenté recrear de nuevo esa pieza lo más parecido posible. Ahora, con la ayuda del taladro manual, abriremos un agujero en cada una de los extractores para que podamos instalar unos micro LEDs. Ahora, como lo hicimos en los controles de la nave, lo haremos con la puerta y procedemos a pasar las fibras, recordar el tamaño que llegue al área oculta.
Utilizaremos 3 micro LEDs, como dije anteriormente, para iluminar esa parte de la puerta. Estos ya vienen precableados y con su resistencia respectiva. Utilizaremos pegamento de acabado transparente para adherir los micro LEDs. Tomar en cuenta el ángulo de iluminación. Una vez seco, echaremos otra pequeña cantidad de pegamento para intentar llenar todo el espacio que hay entre los micro LED. Usaremos enmascaramiento para impedir que se nos tape con pintura. Bueno, ya tenemos las 3 piezas donde hemos pasado fibra y hemos instalado LEDs o micro LEDs en las pantallas y en la parte superior de la primera puerta. Tomar en cuenta que en la parte inferior de donde pasamos las fibras, para que no se nos muevan, utilizar pegamento, ¿vale? Pegamento del tipo PVA, de acabado transparente. Bueno, vamos a intentar darle forma después de todo lo que hemos hecho con las fibras y los micro LEDs, a empezar a darle forma a lo que es el cockpit con las piezas ya listas. Obviamente es normal que hayan otras posibilidades de ubicar este tipo de modificaciones, pero es la que yo vi más práctica. Tener cuidado a la hora de colocar la parte de los mandos, ya que la fibra de ambos lados produce una cierta resistencia a la hora de instalar la pieza, y por eso tuve que usar cianocrilato para evitar que ejerza presión. En este proceso tuve que efectuar unos pequeños cortes en la parte inferior de la puerta para poder pasar las fibras de ambos lados. Tomar en cuenta el espacio para hacer el corte lo más exacto posible. Con la ayuda del taladro realicé varias perforaciones para facilitar el corte. Como ven, ya hemos realizado el corte en ambos lados, en la que pasaremos las fibras de cada lado. Una vez que hayamos decidido no usar más el aerógrafo en esta parte, cortaremos las fibras sobrantes a ras.
Ahora con mucho cuidado ubicaremos el ramal de fibras por donde va a pasar, ubicándola antes de pegar el panel para evitar pinzamientos. Ubicaremos con mucho cuidado la trayectoria de las fibras para evitar pinzamientos. Esto es muy importante. Una vez que hemos revisado y que todo está perfectamente, uniremos la pieza con cianocrilato. Repetiremos el proceso con el otro panel. Bueno, como pueden ver, ya hemos puesto ambas puertas según el manual, y con la única diferencia pues que hemos hecho los cortes respectivos en cada una de ellas para pasar el tubo retráctil con las fibras dentro. Pueden ver la distribución. Bueno amigos, esto es todo por ahora. Hasta el siguiente vídeo. Espero que hayan disfrutado. Hasta luego.